El tema de este día tiene que ver con sequedad espiritual, una advertencia urgente, ¿no? Urgente. En todas las iglesias, por lo general, ha estado ocurriendo últimamente esta situación. Hace poco tuve una reunión de pastores también y hablaban de esta situación. En las dos últimas reuniones que he tenido con pastores, prácticamente se topaba el asunto de enfriamiento, ¿sí?, espiritual. Se topaba el asunto de sequedad espiritual, ¿no? Y prácticamente es como que en nuestro interior puede ocurrir una especie de desierto, ¿no? Un desierto que produce este problema. Y en un desierto casi siempre se puede ver una desolación, ¿sí? Pero vamos a poner en las manos de Dios el tema de hoy y al final tendremos un tiempito para poder orar por los padres, ¿sí? Pero vamos a topar el mensaje de esta mañana. Señor, pido delante de ti tu bendición, que tu Santo Espíritu nos dirija, especialmente a mi persona, Señor, que tengo que exponer tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, que tú bendigas a las familias, a los hermanos aquí representados. Y amado Señor, que este sea un tiempo maravilloso de comprender por medio de tu Santo Espíritu esa palabra que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque no es una palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Y tú, Señor, la envías para nuestra edificación. Tú, Señor, envías esta palabra para redarguirnos y hacernos ver que debemos hacer cambios en nosotros, porque cada vez necesitamos acercarnos más a ti, Señor. Gracias, mi Dios, por la palabra que tienes para tu iglesia, la casa del Padre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo han pasado? ¿Están bien? ¿Cómo están? Bien. Bien. Hoy creo que muchos hermanos han ido a visitar a sus padres, a su papá ante todo, y no están acá, pero por la gracia del Señor, pues los que estamos acá, que Dios bendiga a los que salieron, ¿sí? Y los que estamos acá, vamos a disfrutar de un tiempo de esta palabra que he estado repasando, estudiando estos días, y el Señor ha querido que hoy nos sirvamos de esta bendición, ¿sí? Entonces el tema de hoy tiene que ver con esa situación que está ocurriendo no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel de personal, a nivel de familia, ¿no? El mundo nos absorbe, ¿sí? Definitivamente hay muchas situaciones en que el mundo nos quiere llevar a otros lados, a otros linderos. Y lamentablemente, por esa causa, ¿sí? Por favor, por esa causa, ¿sí? Muchas veces prestamos atención a lo que el mundo está ofreciendo y de pronto nos dejamos tentar por aquello, ¿no es cierto? Y por eso es que el tema de hoy tiene que ver con esa situación que a veces nos desviamos y esto hace que espiritualmente nosotros decaigamos y espiritualmente de pronto empezamos a alejarnos de las cosas del Señor. Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 37. Y aquí en el capítulo 37, amados, nos vamos a detener un poquito. Primero vamos a leerlo de forma antifonal.
Sí, yo leo un versículo y usted lee otro versículo. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 37 de Ezequiel, el profeta Ezequiel. ¿Sí? Aunque el profeta Ezequiel no, según los registros históricos, no fue un papá, ¿no es cierto? De pronto podía haber hablado hoy acerca de un padre de la Biblia, ¿no? ¿Sí? Que tuvo hijos, como el padre Abraham, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, Ezequiel no hay un registro de que él haya sido padre, no tuvo hijos, ¿sí? Pero vamos a hablar acerca de este profeta. Y dice así lo que él expuso. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2. A ver, en voz alta, fuerte, ¿no? El versículo 2. 1, a ver, todos ordenaditos. 1, 2 y 3. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. Y eran allí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Voy a pedirle a mi hermano que ponga otra versión Reina Valera en este caso, para todos leer esa versión. Porque acá dice otra cosa, ¿sí? Según la versión, ¿sí? Mejor que sea Reina Valera, ¿no? Aquí está ísome. Claro, es un término que antes se utilizaba, ahora ya no se habla de esta forma, ¿sí? Pero vamos a utilizar, a ver si nos ayudas con la versión Reina Valera, con eso, porque unos están leyendo la Biblia, otros están leyendo acá, entonces les escucho, me hizo, el otro dice ísome, ¿no? ¿Cuántos tienen la Reina Valera en sus manos? 1, 2, 3, 4, 5 nomás, y los demás 6, ¿sí? 7, conmigo 8. Y yo estaba leyendo la Reina Valera y veía que escuchaba otra forma. Ahora sí leamos todos. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Todos, por favor. Me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban secos y eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos, yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos. Muertos y vivirán. Leemos todos. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos traslada a un escenario impactante, algo que sorprende, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos confronta esta palabra porque es una palabra que va a tener que ver mucho no solamente con el padre, tiene que ver con la madre, con los hijos, tiene que ver con la iglesia, ¿no es cierto? Dios toma al profeta Ezequiel y lo traslada a un escenario lúgubre, un paisaje de desolación absoluta, un vasto valle cubierto de restos humanos, ¿sí? Entonces, estos restos humanos, obviamente era un valle extenso, mucha desolación, y se supone que estos restos humanos no es que de la noche a la mañana aparecieron, sino que hubo una gran batalla ahí, y
Y no ocurrió de pronto, sino que eso pasó mucho tiempo hasta que de pronto ya habían solamente huesos. El sol hizo su estrago, ¿sí? El viento, la naturaleza hizo su parte, y los cuerpos que quedaron ahí en ese lugar de batalla, los cuerpos que quedaban ahí, fueron poco a poco siendo carcomidos por la naturaleza misma, por los vientos huracanados, por la arena, por el polvo, ¿sí? Y se topó de pronto solamente con un valle cubierto de restos humanos. Era la visión que recibía el profeta el profeta Ezequiel. Ezequiel estaba viendo eso, y en una situación así, yo creo que a lo mejor él diría, esta es una pesadilla, ¿no es cierto? Pero era una visión que él estaba viendo, ¿sí? Muchas veces vemos cosas y no entendemos por qué las vemos, ¿sí? No sabemos por qué ocurren aquellas cosas. Pero si yo me voy a un cementerio y me topo solamente con cadáveres ahí, pero que ya no eran cadáveres, sino solamente huesos, diría, ¿qué pasó aquí? ¿No es cierto? Me sorprendería. Usted también se sorprendería por aquello. Entonces, Ezequiel estaba en ese valle cubierto por estos restos humanos. Restos humanos que le llevaron a él a pensar que qué pasó, qué ocurrió, por qué estoy en este sitio y por qué el Señor me pide, por qué Dios me pide que yo camine por este lugar, camine por este sitio. Años atrás, un personaje me hizo caminar y yo estaba horrorizado, me hizo caminar por una situación terrible, porque no solamente era terrible el aspecto, sino los olores nauseabundos que había en ese lugar. Yo creo que en ese valle que estaba viendo el profeta también habían olores que todavía quedaron impregnados en esos huecos, y todavía se percibía olores terribles, ¿no es cierto? Lo que a mí me pasó fue una experiencia que nadie quisiera tenerla, pero fue en el tiempo en que el penal García Moreno, ¿sí?, estaba pasando por una situación muy crítica. Ellos habían recibido sus camas, habían recibido literas de metal, y claro, como hay mucha maldad en la mayoría de las personas que entran allí, ¿sí?, en esa época era el penal, ahora ya no existe, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en esa época la gente, los reclusos, eran bandas, ¿no es cierto? Bandas que se organizaban, y empezó una lucha fratricida en ese lugar, que ellos empezaron a causarse daño, y las camas de metal se transformaron en espadas, se transformaron en puñales, se transformaban en cuchillos, de cualquier manera se hacían un arma con las camas de metal, de tal forma que llegó un momento en que terminaron quitando todo eso, ¿sí? Requisaron cada dormitorio, y no se quedaron sino solamente con el colchón, y otros ni colchón siquiera tenían, ¿sí? Y esa fue la situación que les digo, lo que pasó en mí, porque prediqué a un joven recluso, y claro que no quería aceptar la palabra de Dios, pero cuando él finalmente me dio la oportunidad de conversar, él me llevó a un sitio, porque fue tal la crisis que vivió el penal en esa época, que aún los baños colapsaron, no tenían dónde hacer sus necesidades. Y este joven, cuando me llama para pedirme que entonces converse con él, porque yo varias veces le insistía y él no quería escuchar de Dios, y se burlaba y me insultaba, pero alguna vez cuando estaba predicando ahí en un galpón, él de lejos me llamó y yo me fui donde él. Sí, bien mandadito yo, bien obediente, me fui donde él, al llamado que él me hacía. No, estaba como a 50 metros y de lejos me llamaba. Yo salí hasta ese lugar, claro que el testimonio es largo, tiene muchas cosas que expresarles, pero la intención no es expresarles eso, sino solamente la parte a donde él me llevó, comparando con ese valle de huesos secos. Me lleva a un patio enorme donde la gente iba, todos los reclusos iban, y allí hacían sus necesidades biológicas en ese lugar, de tal manera que él me llevó caminando por ese sitio, y yo era cazando el sitio por donde poder pisar, donde poder poner un pie. Entonces el asunto era crítico, el olor era terrible, muy nauseabundo, horripilante, pero me llevó ahí, y en ese lugar es donde él empezó a contar su vida, y yo estaba con él, escuchándole, y orando al mismo tiempo, diciendo al Señor, algo va a pasar, pero por favor, haz lo que tengas que hacer.
Yo creo que Ezequiel debe haber estado en la misma situación. Señor, me has traído hasta este lugar terrible. Sí, obviamente era una visión, pero era una visión tan vívida en él, que parecía tan real, ¿sí? Y yo creo que el Señor lo puso, era para que él pueda recibir un mensaje que le llevaría a hacer cambios, no solamente en su vida personal, sino que haría cambios en el mundo en sí. Y esa es la intención, porque esa palabra no era solamente para hacernos ver lo que vivió el pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud, en la esclavitud de los babilonios, sino que era también para dejar una palabra para su iglesia en este tiempo, para saber cómo estamos muchas veces, qué está pasando en el mundo, y el mundo prácticamente viene a ser como un mundo de huesos secos. Hay mucha muerte afuera en el mundo, que nosotros debemos comprender que es necesario que esos huesos tengan vida, que esa gente muerta espiritualmente empiece a escuchar la palabra de Dios. Luego de ese tiempo que estuve en ese patio, me llevó a su celda y en ese lugar ocurrió el milagro. Este joven se tiró de rodillas al piso y me dijo: quiero ser como tú. Ese fue el cambio que él recibió. ¿Sí? Le prediqué la palabra, recibió al Señor, un joven criminal, ¿sí? Que estaba pagando sus años, y con el tiempo él continuó en las cosas del Señor y llegó a ser uno de los líderes dentro del penal García Moreno. Lo llamaron, creo que llegó a ser anciano o pastor. Hasta donde yo supe fue diácono y seguía haciendo una gran obra dentro del penal. Entonces, imaginemos por un momento esa escena que podemos ver aquí. Y vamos a ver lo que el Señor tiene más adelante respecto a esto, de esta escena macabra. No era un cementerio ordenado con tumbas y lápidas, era un campo de batalla abandonado. El profeta no solo mira de lejos, Dios lo hace caminar en medio de todas estas características alarmantes, ¿sí? Y dice la palabra: eran muchísimos sobre la faz del campo, ¿sí? Y además, no solamente habla de eso, de la cantidad, sino que dice además, secos en gran manera. ¿Sí? El mundo es así, ¿sí? Muchísima gente por todo lado. Y mucha gente prácticamente vive una vida espiritual de sequedad, de la falta de Dios. Entonces, aquellos huesos no tenían rastros de humedad, ni de cartílago, ni de vida reciente. Eran el símbolo perfecto del final de toda esperanza humana, ¿sí? Ahí está una imagen, ¿no es cierto?, de lo que más, para que tengamos una idea de lo que prácticamente era lo que estaba viviendo el profeta Ezequiel cuando estuvo en este valle. Entonces, en medio de ese silencio sepulcral, en medio de esa situación de que el profeta estaba en sus pensamientos, sin saber todavía por qué razón Dios lo tenía viviendo esa experiencia tan real, ¿sí? En medio de eso, Dios rompe el silencio con una pregunta que desafía las leyes de la lógica, las leyes de la ciencia, ¿sí? Y le hace una pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, mira todo lo que estás viendo. ¿Crees que vivirán esos huesos? Y obviamente era una pregunta demasiado fuera de lo normal, fuera de la lógica. Si esa pregunta hubiera sido a un científico, hubiera sido a un filósofo, hubiera venido la respuesta rotundamente: no puede haber vida en algo que ya está prácticamente por hacerse polvo, imposible, hubieran dicho ellos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Ezequiel no responde como cualquier humano lo hubiera hecho. Y Ezequiel le da una respuesta: no, Señor, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Con esta respuesta lo que el profeta, lo que quiere decir, declarar y dejar escrito ahí en esa palabra, que la última palabra no la tiene la muerte. La última palabra no la tiene la filosofía, no la tienen los conceptos humanos, no lo
no la tienen los cientistas, sino que aquel que crea la vida, solo Dios tiene el poder para dar la vida y la muerte. ¿A dónde quiero llegar con esto? De que obviamente a veces nosotros buscamos razonamientos humanos, pero tenemos que prescindir de aquellas para darle lugar a Dios, es decir, solo Dios, el único que puede manejar esta situación, el único que puede dirigir mi vida, el único que puede encauzarme en las cosas buenas, el único que puede hacer de mí una persona diferente, un hombre diferente, un padre diferente, una madre diferente, un ser humano totalmente diferente al orden común, solamente Dios, porque Él tiene el control de todo. Entonces, el profeta no habló en términos humanos y carnales, sino que habló en términos prácticamente espirituales. Jehová, solo tú lo sabes. ¿Sí? Solo tú sabes qué va a pasar con esos restos humanos. ¿Sí? Hermanos, este pasaje no fue escrito entonces solamente para describir la condición del pueblo de Israel en exilio babilónico, sino que es un espejo profético y espiritual para la iglesia de hoy. Nos vemos en ese espejo y vemos cómo está la iglesia. Últimamente la iglesia es muy cómoda, ¿sí? Si hubiera una iglesia que dijera, aquí en esta iglesia cristiana solo nos vamos a reunir una vez al mes, yo creo que esa iglesia se llenaría inmediatamente, porque muchos quieren esa comodidad. No quieren estar dos veces, ni 2 veces a veces a la semana. La iglesia tenemos que cambiar acá. Estamos los domingos nada más reuniéndonos y los jueves en la noche en mi casa, así como célula, pero tenemos que hacer cambios en la iglesia, cambios que ayuden a tener otro accionar, como por ejemplo una reunión en la noche acá, ¿sí? Porque debemos alcanzar a otros también. Pero, como les digo, la iglesia ha caído en ese punto. Mientras menos tiempo tengamos de reunión, mejor. Mientras menos se alabe, mejor. Mientras menos se adore, mejor. Si no hay vigilias, mejor. Si no hay retiros espirituales, mejor. Y la iglesia se ha ido acomodando en ese aspecto. Pero no vamos a caer. La casa del Padre no va a caer en esa situación. Hermanos, entonces, ante esa situación, les decía que viene a ser este pasaje un espejo profético para la iglesia y un espejo en donde poder vernos nosotros y mirarnos ahí cara a cara, ¿no es cierto? Nosotros y vernos y auscultar nuestra vida. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Sí? Es un espejo profético y espiritual. Es una radiografía del alma humana. Nos obliga a hacernos la pregunta más vital para nuestra propia salvación. ¿Cómo comprender si estamos secos espiritualmente o si no estamos secándonos? ¿Cómo comprender eso? Si usted se hace esa pregunta, a lo mejor el Señor mismo le va a contestar ahora y le va a decir, esto está pasando contigo, ¿no es cierto? Cada uno sabe cómo está su vida espiritual. Cada uno sabe cómo está caminando con el Señor. Cada uno no necesita preguntar a otro. Yo no puedo decirle a mi esposa, amor, ¿cómo me ves espiritualmente? Ella me puede decir, bueno, yo te veo que oras o que lees la Biblia, ¿sí? Y a lo mejor comete el error de decirle, y me puedes tú, en un porcentaje de 1 a 100, ¿en qué porcentaje me pones? ¿Sí? Me puede decir, no sé, 50, 100, 70, 30, ¿sí? Podría evaluarnos otra persona, pero uno mismo, usted mismo puede ponerse y hacerse una evaluación personal y llegar a considerar delante de Dios, si le dice al Señor en qué porcentaje me pone el Señor, cómo estoy yo espiritualmente. A lo mejor el Señor me dice 5%, ¿no es cierto? Porque el Señor quiere el 100%, el Señor quiere lo mejor de mí, el Señor quiere la mejor adoración, el Señor quiere mi mejor compromiso de fe. El Señor quiere mi accionar, mi actitud como evangelista, como uno que lleve el mensaje a otros. El Señor quiere que yo dé lo mejor de lo mejor, porque Dios no quiere creyentes a medias. Dios no quiere un pueblo, una iglesia de huesos secos. Dios quiere una iglesia que está viviendo la palabra.
Entonces veamos ese diagnóstico actual. ¿Cómo comprender si estamos secos espiritualmente o si nos estamos secando? Si descubrimos que hay sequedad, que la sequedad nos ha alcanzado, ¿cómo puede el poder omnipotente y soberano de Dios devolvernos la vida y la pasión? Pasión por la palabra, pasión por evangelizar, pasión por reunirnos, pasión por tener estos tiempos familiares, espirituales, en Cristo. Pasión por eso. ¿Sí? Debemos apasionarnos por el Señor. Veamos el diagnóstico actual. El peligro, hermanos, el peligro más grande de la sequedad espiritual es su sutil capacidad para disfrazarse de piedad. ¿Sí? Ese es el diagnóstico. ¿Sí? Para disfrazarse de piedad, activismo y religiosidad formal. Es un peligro tremendo, ¿no? El apóstol Pablo advirtió a Timoteo en la segunda carta a Timoteo 3, del 1 al 5, y señalando, lo dijo así, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Empieza diciendo el capítulo 3, la segunda Timoteo, versículo 1, dice así. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mire, vamos a Timoteo para que vean, no sé si está acá, pero si le pones que sea Reina Valera del 60, por favor. Yo uso la versión del 60 todavía, ¿sí? Segunda Timoteo. Segunda carta. Capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, estamos viviendo los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, dice la palabra, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. ¿Por dónde estamos? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra, ¿no? Pero mire, nos da ahí una imagen clara de los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? La situación que se está viviendo no solamente afuera, sino que también en la iglesia se está repitiendo este tipo de cosas, ¿sí? Y dice más adelante en el capítulo 3 de Apocalipsis, ¿sí? En el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, ¿sí? Resuena con urgencia esta palabra. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Miren lo que dice el Señor de la iglesia en este plano, ¿no es cierto? De las iglesias que hay ahí en Apocalipsis. Y está diciendo eso: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sí? Podemos nosotros venir a la iglesia y mostrar una sonrisa enorme, y a lo mejor dentro de mi corazón hay algo ahí oculto. A lo mejor usted viene a recibir la palabra, pero dentro de usted hay situaciones que no arregla con Dios y viene con ese problema y no logra recibir la palabra que Dios quiere darle porque sus pensamientos están en otro lado. ¿Sí? Sus conflictos internos no les permiten recibir la palabra que Dios quiere darle. Y el relato bíblico que estamos leyendo ahí en Ezequiel, los versículos 7 y 8, capítulo 37, 7 y 8, dice entonces lo siguiente: profeticé pues como me fue mandado, porque el Señor le dijo a Ezequiel, profetiza estos huesos, le decía, ¿sí? Le estaba diciendo, la palabra que yo doy es la palabra que va a dar vida. Entonces le decía, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré,
y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos algo importantísimo, no había en ellos espíritu. Entonces, Ezequiel relata esta parte, ¿sí? Cuando él empieza a profetizar, ocurre algo asombroso. Se oyó un estruendo, un temblor, y los huesos empezaron a juntarse, cada hueso con su hueso. Empezó a cobrar vida aquello que estaba totalmente seco, aquello que estaba prácticamente a punto de volverse polvo, pero el Señor empezó a obrar ahí, ¿sí? El hueso del fémur se unió a la pelvis, qué sé yo, las costillas se alinearon unas con otras, aparecieron los tendones, la carne empezó a recubrir cada parte y la piel los cubrió perfectamente, hasta que se transformaron en seres humanos perfectos simétricamente. Era un gran ejército que de pronto se levantó, y si otro hubiera visto, se hubiera sorprendido de ver aquello que primero fue huesos y ahora eran seres humanos perfectos humanamente, ¿sí? Pero dice en el versículo 8 Ezequiel, concluye con una frase trágica, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo puedo estar sentado aquí en la iglesia, pero si no soy un adorador, si no soy uno que busca a Dios cada día, si no soy uno que le dice al Señor, Señor, mi vida no es la mejor, quiero tu dirección. Amados, como pastor puedo tener muchísimos defectos y tengo que estar cada vez acercándome al Señor diciéndole, Señor, ayúdame. Muchas veces me ha pasado, amados, que quiero dar una palabra a la iglesia y la palabra no viene a mi vida. Muchas veces estoy ahí, me creo una confusión por tantas situaciones que me rodean en mi vida. Y como pastor, tengo que estar diciendo, Señor, ten compasión de mí, Señor, ayúdame. No voy a predicar a un pueblo común y corriente, voy a hablar la palabra tuya a tu pueblo. Por favor, bendice a tu iglesia. Aunque yo sea un tartamudo, aunque yo sea un escaso de conocimientos bíblicos, pero tú, amado Espíritu Santo, puedes hablar a tu iglesia. Porque de mí solo saldrían palabras vanas, pero cuando tú lo diriges, tú das palabra de vida eterna. Y esa es la situación que todo ser humano podríamos estar viviendo. Voy a hablarles una ilustración. Mire que en un jardín, se llama los jardines de Kew, eso queda en Londres queda este famoso jardín. Es un lugar donde reúnen muchas especies de plantas, de semillas, ¿sí? Es prácticamente un banco de muchas especies, de miles de especies, y la gente va allá solo por conocer especies botánicas, ¿sí? 132 hectáreas. Dicen que, según lo que lo leí en Google, existió durante muchos años un imponente árbol que maravillaba a los visitantes. Desde afuera, su corteza lucía robustas, sus ramas eran simétricas, perfectas, y cada primavera se vestía de hojas verdes y frondosas. Visualmente la gente decía, qué árbol más perfecto, qué hermoso ese árbol. Cada parte es, pero una perfección sorprendente. Sin embargo, en una ocasión hubo una fuerte tormenta de viento, y era el invierno. Un viento azotó fuertemente el jardín y, para sorpresa de todos los visitantes, el gigantesco árbol se derrumbó con facilidad. Y cuando examinaron el tronco, los estudiosos de la materia, los botánicos, vieron que dentro del árbol, tremendo árbol, dentro del árbol se había formado un hueco, estaba corroído, estaba podrido, estaba dañado por dentro, ¿sí? Y la experiencia exterior era de mucha vitalidad, ¿sí? Aunque estaba exteriormente así. Simplemente el árbol absorbía la humedad suficiente solo para las hojas superficiales, pero su estructura estaba totalmente muerta. A mí me pasó en la casa, ¿sí? Con un árbol de babaco que me dio mucho fruto a su tiempo, bastante fruto.
no faltaban los frutos ahí. Y un día dejó de dar frutos. Me acerqué al árbol como tengo por costumbre. Y le digo, bueno, ¿qué pasó contigo? Días después el árbol se inclinó y hubiera caído al suelo si no fuera porque estaba un limón, un árbol de limón al lado y quedó arrimado al limón. Sinceramente no me di el tiempo para el arbolito, para saber qué pasó. Hasta que un día digo, no, algo tiene que haber ocurrido, porque se estaba secando el árbol. Ya veía hojas amarillas por todo lado. Se estaba secando, estaba muriendo. Y un día cojo el árbol, ¿sí? Lo enderezo, le puse unas palancas y empecé a escarbar el piso. Empecé a escarbar y con la mano encontré ahí unas raíces. No le miento, mire, así era la cantidad de raíces que encontré dentro del árbol, pero no eran raíces del árbol. Eran raíces del monte, de la hierba esa, ¿cómo que le llama? Kikuyo le llama a la hierba esa. Había estado comiendo por dentro todo eso, esas raíces, estaba llenito. Saqué una cantidad de raíces hasta que quedó un hueco enorme, ahí un hueco. ¿Sí? Y solo estaba la cáscara del babaco, que era lo que le alimentaba una que otra hoja. Y yo le dije, vas a vivir, arbolito, ¿sí? En el nombre del Señor no vas a quedarte así. Usted lo va a ver ahora y nuevamente tiene hojas verdes, ¿sí? Le eché agua, le eché tierra, le rellené de tierra esa parte y empecé cada día a echarle agüita y el árbol otra vez está con vida. Todavía no me da fruto y le estoy reclamando que ya es hora que vuelva a dar fruto, ¿no? Pero el árbol volvió a vivir, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta la situación del árbol en los jardines de Kew, allá en Londres, lo que pasó con ese árbol, ¿sí? Estaba internamente muerto. Es posible tener, amados, la estructura perfecta, la simetría de un cristiano, sin haber experimentado un cambio interno real, pero estar completamente muerto por dentro. Es posible conocer la doctrina de Cristo de memoria, vestir adecuadamente para el domingo, venir a una reunión, a otra reunión, venir a una vigilia, ser parte de la organización, ser parte de los ministerios, dirigir un ministerio, ¿sí? Pero de pronto desempeñar cargos ministeriales, pero mi corazón está lejos. Y la palabra claramente puede decir de oídas, como dijo Jacob, de oídas te había oído. Y mucha gente de oídas está oyendo al Señor. Muchos solamente son oidores. Hoy les daré esa clase a los hermanos. Son oidores de la palabra, pero no son hacedores. No son gente que practica la verdad, ¿sí? Nos contentamos con las cosas de Dios, pero no vamos más allá de la praxis, de la vida práctica, del hacer cosas, ser hacedores de la palabra. Actuar conforme la palabra nos instruye, ¿sí? Es posible conocer, como les decía, la doctrina de memoria, vestir adecuadamente para el domingo, desempeñar cargos ministeriales, entonar los cánticos con precisión, ¿sí? Prepararnos para la alabanza, dar los diezmos puntualmente y ser solamente un cadáver cubierto de piel teológica, sin haber vida espiritual. Amada iglesia, los verdaderos seguidores del Señor son los que hacen la voluntad, como dice la palabra, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que rendirnos a la obra transformadora del Espíritu Santo. Segundo, entonces existe esa alarma, ¿no? ¿Nos estamos secando espiritualmente? Dios nos está hablando cada uno. ¿Cómo está mi vida, mi comunión con Dios? ¿Me estoy comunicando con Él diariamente? ¿Estoy leyendo esa palabra cada día? ¿Me estoy edificando cada día de Dios? ¿El Espíritu Santo está haciendo un trabajo en mí? ¿O me estoy secando? Entonces es una alarma, ¿no es cierto? Este pasaje del capítulo 37, hay muchos padres, ¿sí? Hay muchos padres cristianos que van a la iglesia, pero en casa su familia está abandonada. No tienen tiempo con los hijos, no hay tiempo ni con esposa, ni con el esposo, no hay tiempo para eso. No hay tiempo para hablar de la palabra de Dios. Entonces es una sequedad que puede existir dentro del hogar. Entonces son papás
entre comillas, buenos para alimentar, buenos para comprar cosas a sus hijos, pero malos para hablar de Dios. Eso se da en muchos hogares. Entonces, la muerte espiritual ocurre de manera súbita, no ocurre como el Valle de los Huesos Secos, no era un asunto, en el Valle de los Huesos Secos no era un asunto de la noche a la mañana. Esto fue de tiempo en tiempo dándose hasta que los hombres fueron perdiendo sus carnes, perdieron sus órganos, perdieron todos. Las aves de rapiña hicieron fiesta, hicieron un festín de cada cuerpo hasta que todo se fue secando, el sol se encargó de lo demás y quedaron solamente huesos. En casa puede ocurrir lo mismo. Mi vida espiritual, que usted puede evaluarla por sí mismo, puede saber cómo está su vida espiritual. ¿Es una persona que le dedica un tiempo al Señor cada día? ¿O es una persona que solamente viene los domingos? Entonces, esta alarma, las señales de esta alarma que nos indica cómo está mi vida espiritual, en primer lugar, esa alarma tiene que ver con embotamiento de la conciencia. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, su conciencia es sensible, ¿sí? Nos enseña el Espíritu Santo que hay algo en nosotros que no está bien y lo reconocemos y le pedimos perdón al Señor y le decimos: perdón, mi Dios, ¿sí? Estoy cayendo en esto, pero lo voy a dejar. Voy a cambiar mi actitud. Voy a cambiar mi actitud como papá. Voy a cambiar mi actitud como esposo. Voy a cambiar mi actitud como varón. Voy a cambiar mi actitud como hijo de Dios. Quiero llamarme realmente un hijo de Dios, un cristiano nato. Uno que muestre realmente que Cristo es su Señor. Pero cuando empezamos a secarnos, lo que antes nos dolía, lo que antes nos llevaba de rodillas al altar a pedir perdón, ahora lo justificamos. Hay mucha gente que se justifica: es que no tengo tiempo. Se justifica: es que, tengo tanto trabajo y no tengo tiempo de ir a una iglesia. Se justifica: sí, es que tengo que preparar estas carpetas y no tengo tiempo para leer la palabra. Siempre hay una excusa para lo espiritual, pero para el mundo no hay excusa. Usted puede dejar cualquier cosa, sí, pero si hay el matrimonio de su sobrina, usted está en el matrimonio de su sobrina más querida. Puede pasar cualquier cosa, pero si tengo que hacer otras cosas que considero importantes en mi vida, prefiero hacer esas cosas, pero no hacer lo que Dios me llama a hacer. Entonces el pecado se vuelve tolerable. Las pequeñas cosas del mundo ya no nos incomodan, aquellas pequeñas cosas que son pecadillos, en las cuales a veces me dejo arrastrar, ya no me incomodan. Y la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano se ha perdido, se adormece. ¿Sí? La mirada impura, la mentira piadosa, el rencor acumulado, ya no te quitan el sueño. Se pierde la capacidad de ser redarguidos. Y solo Dios es el que puede redarguirnos. Pero tapamos nuestros oídos a esa voz de Dios. Tapamos nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo. En segundo lugar, vamos a ver esa alarma. ¿Cuál es otra alarma? La falta de la palabra de Dios, que antes era tu alimento diario, al igual que la expresión que hizo Jeremías, como dice en Jeremías capítulo 15, versículo 16, si lo pones, capítulo 15, verso 16. Miren lo que dijo Jeremías. Capítulo 15, ya está, verso 16. Dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Existe esa palabra, la más importante ahí: yo las comí. Es decir, esta palabra cada día era mi manjar. Esta palabra cada día saboreaba de ellas. Esta palabra era como miel que emana del panal. Una palabra viva y eficaz, como lo expresa en Hebreos 4:12.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta palabra para Jeremías era lo mejor que podía tener cada día. Si no tenía para comer, pero había la palabra, el alimento espiritual para cada día. ¿Es así la palabra de Dios para nosotros? Sí, es así. Pero muchas veces, para muchos, la palabra se vuelve aburrida. No hay tiempo ahora para eso. Ya habrá momentos, Señor, para leer tu palabra. Inclusive la oración deja de ser un diálogo de amor con el Padre todos los días. ¿Cómo está? Usted está viendo esta alarma, esta segunda alarma. ¿Te has vuelto inmune a la santidad? ¿Sí? ¿Ya no es lo primero las cosas de Dios? En tercer lugar, el síntoma definitivo es la dependencia absoluta de la capacidad humana. Mire que conforme nos alejamos de la palabra, ya no le prestamos oídos a la palabra, ya no nos damos tiempo a leerla, ya no nos damos tiempo de conversar con Dios, mi fe va menguando. Y la Biblia me enseña que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, el síntoma definitivo es que cuando yo estoy pasando por esas situaciones, que prácticamente viene a ser sequedad espiritual, que va cobrando fuerza en mí, de pronto, amados hermanos, la dependencia absoluta que tenía en Dios cambia y ahora la dependencia es en mi capacidad humana. ¿Sí? Me siento capaz para hacer muchas cosas, me siento capaz para decidir a mi manera, me siento capaz de hacer mi voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Entonces me voy secando espiritualmente. Cuando la iglesia o el creyente intenta resolver sus batallas mediante la estrategia, la elocuencia, las finanzas o el intelecto, ignorando la dependencia de Dios, se manifiesta la sequedad. Y Jeremías 17:5 lo dijo: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Si tus logros espirituales dependen solo de tus fuerzas, estás operando en el valle de la sequedad, pues no buscas la guía y el poder del Espíritu Santo. Intentas resolver los problemas de tu hogar, de tu matrimonio o de la iglesia usando estrategias puramente humanas, olvidando lo que dijo Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu. No podemos hacer las cosas con mis fuerzas. ¿Sí? No dejes que la mentira que pone Satanás en tu vida sea lo que realmente te lleve a actuar. Olvídate de eso. El enemigo nos habla cada día. El enemigo nos tienta cada día. Cada día somos tentados y llevados por el mal, sí, pero el Señor, cuando estamos con Él, cada vez nos acercamos más a Él. El Señor nos da la fortaleza, el Señor nos levanta, nos bendice y nos ayuda a firmar nuestros pies y ser un gran ejército de salvación en medio del mundo de sequedad en el cual nos rodea. ¿Sí? Ocurrió un desastre en el mar de Aral. Hay mucha ilustración que usted puede encontrar ahora a través del internet. El desastre del mar de Aral, ubicado en el Asia Central, allá por el año 1960, era el cuarto lago más grande del planeta. Un cuerpo de agua inmenso, azul, lleno de vida, que sostenía a comunidades enteras de pescadores y regulaba el clima de toda la región. Sin embargo, como ocurre también aquí, las autoridades, cuando están de alcaldes, cuando están de prefectos, toman decisiones incoherentes, como ha ocurrido en nuestros grandes, como decir, cañones, ¿cómo se llaman? Las quebradas, ¿sí? Muchas quebradas han sido tapadas porque X personalidades de la política decidieron hacer cambios para poner ahí. Por eso es que hay en las elevaciones donde no deberían haberse construido casas, ahora hay grandes, ¿sí?
Hay grandes proyectos de vivienda en esos lugares. Y por eso ocurrió alguna vez un desastre terrible, que se acumuló agua en el Pichincha y de pronto reventó eso. Allá en el año, yo viví esa experiencia en el año 83 más o menos, trabajaba en el periódico Hoy. Tuvimos que subirnos a la terraza, todos los empleados estábamos en la terraza, porque vimos la cantidad de agua que bajaba, lleno de árboles, con carros dando las vueltas. Era un río torrentoso por la avenida Mariscal Sucre. Y todos estábamos ahí buscando refugio, pensando que a lo mejor iba a sobrepasar los límites. Y claro que hizo mucho daño eso. Entonces, acá, en este lugar ocurrió algo parecido. ¿Por qué? Porque en cambio, no acumularon agua, sino que empezaron por las malas decisiones que tomaron, como desviaron dos ríos principales que alimentaban a este lago, el mar de Aral, ¿sí? El mar que alimentaba a mucha gente que vivía de la pesca, tenía sus embarcaciones, ¿sí? Los ríos que los desviaron fueron el Sirdaria y el Amudaria, para irrigar cultivos comerciales en el desierto. Llevaron el agua a otros lados para que la gente de Plata pueda tener en sus envíos agua suficiente para sus haciendas, ¿no es cierto?, para sus campos, y se olvidaron del agua. Al principio el cambio no era notorio. Eso fue poco a poco lo que ocurre en el ser humano. Si usted deja de leer la palabra, si usted deja de orar, si usted deja de buscar a Dios, poco a poco se va secando. El lago poco a poco se fue secando. El agua seguía allí, los barcos seguían navegando, pero año tras año, al no recibir el caudal fresco de los ríos que le daban vida, el mar comenzó a evaporarse y retirarse. Hoy en día, el mar Aral es prácticamente un desierto de sal. Donde antes nadaban millones de peces, hoy solo quedan esqueletos oxidados de barcos mercantes que están varados en medio de la arena seca. Mire, una realidad, ¿sí?, de la historia que tenemos en el mundo. Casos como estos abundan ahora. Campos donde habían frondosos árboles, ahora solamente es un desierto. Esto es lo que ocurre muchas veces en el creyente. ¿Cuál es la solución? Es fácil poder sacar una solución. Es fácil poder decirlo, ¿no es cierto? Si me aparto de Dios, ¿qué me va a ocurrir? Si dejo de ir a una iglesia, ¿qué me va a ocurrir? Si vivo una vida a mi manera, ¿qué puede ocurrir de mí? Si yo hago en mi vida lo que yo quiero y vivo una forma de vida donde prima mi capacidad intelectual, donde prima mi capacidad humana, donde prima mi carnalidad, ¿qué va a ocurrir de mí? Y alguno dirá, bueno, no ha ocurrido nada en mí, pero ¿qué está ocurriendo con los hijos? Hay padres que pasan el tiempo y después dicen, ¿cómo me fui a descuidar de los hijos? Y ahora tengo este tipo de hijos desalmados, viven una vida mundana, son carnales, viven una vida libre, pero casi nunca se dicen, pero yo fui el culpable. Dejé a Dios y empecé a hacer las cosas como yo creía, pero no le di el lugar a Dios. Eso se llama sequedad espiritual. No dejemos que, al igual que el valle de los huesos secos, termine mi vida en una sequedad espiritual. Entonces, debemos oír la palabra de Dios, predicarle a mis huesos secos, ¿sí? Debemos oír esa palabra, debemos oír, digamos, su palabra, debemos darle tiempo al Señor. Y el Señor le dijo a Ezequiel, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, dice el versículo 9, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amados, solo el agua de la gracia divina y el viento del Espíritu Santo pueden levantarnos de nuestra postración espiritual. Nadie más. Esa es la solución.
¿sí? Es cuando dijo el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Sí? La palabra utilizada aquí, soplar, es ruach, ruach, terminado en J, ¿sí? Que significa viento, aliento o espíritu. Es lo que sopló Dios cuando hizo al hombre. Le dio vida y recibió vida espiritual. Es el ruach. El ruach de Dios debe alimentarnos cada día. El ruach de Dios, el viento, el aliento, el espíritu de Dios debe primar en cada uno de nosotros para crecer espiritualmente y ser realmente un hijo de Dios con vida. Quiero terminar, amados, con esta situación que ocurrió en el desierto de Atacama, en Chile. Este desierto queda en Chile. Se llama Desierto Florido de Atacama. Qué raro, ¿no? Desierto Florido de Atacama, cuando debería ser desierto seco de Atacama. Pero el desierto florido, en el desierto hay flores. Vamos a ver lo que dice la ilustración. Estas ilustraciones nos ayudan a entender un poco más lo que quiere decirnos aquí el profeta Ezequiel. Miremos el desierto de Atacama en Chile, considerado el lugar más árido y seco de todo el planeta. Ya pueden imaginarse ustedes lo que es este desierto, el lugar más seco de todo el planeta Tierra. Hay zonas en ese desierto donde no ha caído una sola gota de lluvia en cientos de años. El suelo está rajado, polvoriento, estéril, arenoso, parece un territorio condenado a muerte eterna, donde ninguna semilla podría prosperar. Sin embargo, mires, dicen que toda ley tiene las leyes tienen o sea, puede haber una ley que diga esto es así y nunca más, pero toda ley tiene su excepción. Toda ley tiene su excepción. Alguien puede decir, este hombre, ¿qué va? Este hombre no va a cambiar nunca. Esta mujer, imposible. Si ustedes conocieran a mi esposa, ¿quién es? Imposible. Dios no puede hacer nada con él o con ella. Mi esposo. Pregúntenme a mí, dicen. Hay mujeres que dicen así, ¿no? Mi esposa. Vamos, tú has vivido como nuestro amigo hace años, tú la conoces. Y pueden decir así. Imposible. Entonces, este lugar desértico, decían imposible que allí crezca algo. Una semilla pueda allí de pronto empezar a dar vida y salir una plantita, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin embargo, cada cierto número de años, aquí está la excepción, cada cierto número de años ocurre un fenómeno climático extraordinario que genera lluvias inusuales. Después de muchos años, de pronto cae por ahí una llovizna, ¿sí? Sobre esa tierra muerta. Cuando el agua penetra la tierra, reseca, sucede el milagro. Millones de semillas que habían permanecido latentes, ocultas, enterradas bajo la arena durante años, despiertan de golpe. En cuestión de días, el desierto más árido del mundo se transforma en un océano infinito de flores de todos los colores inimaginables. Por eso se llama el desierto florido de Atacama. La vida que parecía inexistente estaba simplemente esperando una gota del cielo. Queridos hermanos, ¿cómo está su vida ahora? Solo necesitamos una gota del cielo. ¿Cómo está usted como varón, como padre, como esposa, como hijo? Solo necesita una gota del cielo para alimentar su espíritu. Solo necesita decirle al Señor, Señor, no quiero seguir así. Sin ti soy nada, sin ti soy vacía, soy vacío. No valgo nada. Pero cuando
esa gota del Espíritu Santo viene a mí, empieza a florecer algo en mi interior. Y dice la palabra que como ríos de agua viva, la presencia de Dios en mí empieza a correr dentro de mí como ríos de agua viva. Amados, era necesario tener un tiempo así de la palabra. Y profeticé como me había mandado Jehová, ¿no es cierto? Y entró espíritu en ellos, dice el verso 10. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Seamos parte de ese ejército, un ejército con vida, un ejército fortalecido por la palabra. Cada uno de nosotros podemos evaluarnos y preguntarse a sí mismo, ¿cómo estoy con Dios? Y usted mismo darse la respuesta, esto está pasando conmigo. Ya no voy a continuar así. Desde ahora, el que va a estar en primer lugar en mi vida será Dios. El primero en mi vida será Dios. Tomaré decisiones con Dios, ¿sí? Haré planes con Dios. Caminaré con Dios. Dios va a ser lo primero en mi hogar. Alimentaré espiritualmente a mi familia, a mis hijos, mi casa. ¿Sí? Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Pongámonos en pie y dígale al Señor. ¿Sí? Dígale al Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios. No quiero quedarme como ese valle de huesos secos. Tú haces ver mi vida y me has hecho entender que debo arreglar algunas cosas. Y dígale este momento, Señor, tú conoces. Y ahí en sus pensamientos, dígale, Señor, esto está pasando conmigo. No quiero continuar esta clase de vida. Quiero, Señor, ser usado por ti. Y no quiero ser como el mundo. Quiero ser un varón, una mujer llena de vida, donde tu Santo Espíritu, cada día, esa lluvia espiritual, esté alimentando mi cuerpo y me ayude, Señor, a levantarme y a ser fortalecido para ser parte de ese ejército de salvación, ser parte de la gran familia tuya y poder llamarme con mucho orgullo, soy un hijo de Dios. Gracias, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén.